87 en adelante nadie puede hacer política educativa en este país sin tener en cuenta qué va a pensar el sindicalismo. Uno puede ver como hay un cambio fuerte, aparece un nuevo agente educativo. Antes había que ver qué va a decir la iglesia, los empresarios, los diarios, etc. Hay un nuevo agente que es de gran determinación educativa. Otro elemento, digamos, toda una línea teórica, hay trabajos muy interesantes de Lidia Rodríguez, ¿no? Con la apropiación de la nueva pedagogía, sobre todo de Freire, digamos, el avance teórico de esta línea, yo diría que es la pedagogía de liberación y claramente Freire, y sobre todo su resolución en Argentina, su articulación con otras lógicas, la teología de la liberación, digamos, ahí hay todo un campo de investigación que ha explorado Lidia Rodríguez, pero que todavía creo que es muy fértil para mirarlo. Nuevas imágenes de infancia y de juventud, no ustedes piensen que Florencio Escardó está en aquel entonces revolucionando la pediatría y cambiando la crianza, su mujer Eva Giberti con Escuela para Padres está poniendo en duda los pasamentos de la crianza. Hoy Escuela para Padres nos parece un término totalmente común, en la década del 60 un término revulsivo, la escuela era para chicos, para niños, para hijos, y pensar que, como decía Escuela para Padres, padre no se nace, padre se hace, era una revolución, la aparición de los movimientos juveniles y todo un cambio en el aula. Vuelvo a lo anterior, ¿no? Digamos, la aparición del arte infantil, María Elena Walsh, Paul Divert, Vivo Pescador, digo, hay toda una renovación cultural que empieza a aparecer ahí y que alimenta estas posiciones. Y el cambio en el aula, uno puede ver como también hay otro aula, ¿no? Hay toda una entrada de la psicología social, mucho Pichón Rivière, mucho líder negativo, mucho emergente, mucha asamblea de grado, ¿no? Un aula que, un maestro que empieza, o una maestra que empieza a ordenar el aula en una clave que no es ni la escuela nueva, ni el modelo normalista, ni la escuela nueva individualista, ni el tecnocrático de los objetivos de Gañez, sino mucho con la dinámica grupal, con trabajar en grupo, con la recreación, todo un cambio en la lógica de la educación física, de la recreación, la aparición de la expresión, de la recreación, del campamento, del sal de ahí chivita chivita, de algún baile en el fondo de la mar, digamos, hay toda una... No se rían, digo, no es poca cosa, hay toda una renovación ahí. No es lo mismo que los chicos canten cantos patrióticos o, no sé, la marcha del deporte, que ahora canten Hay un balde, digamos que maestros, Espinosa, Müller, ¿no? Que toman el campamento de los scouts, se van con 200 pibes de campamento, le quitan la lógica militar y le ponen la lógica comunitaria, ¿no? Carpa 1 fogón, carpa 2 leña, carpa 3 desayuno. Digamos, hay toda una... Uno puede imaginar un maestro que, digamos, lee Freire, se sindicaliza, trabaja con los pibes en grupo, se va de campamento con ellos. Hay una muy linda novela de Luis Chitarroni, la recomiendo, El Cara Pálida, que es un caso real, ¿no? De un director nombrado nuevo en la ciudad de Buenos Aires, 69, perdón, que escribe en el pizarrón de la escuela, es caso real de la infancia de Chitarroni, con la profesora de plástica, las máximas del macho francés, ¿no? Digamos, una renovación, ¿no? Los chicos son recibidos no con la frase, no sé, la fealdad y desalineo afean a todo niño, sino con frases como la libertad al poder o corre camarada, el futuro viene detrás, digamos, y este es un caso concreto, es bien interesante esa novela. Digo, sería como la tercera posición, ¿me entienden? Que plantear. Respecto a la dictadura, lo que la dictadura va a hacer, y este es un poco el correlato del libro, va a recibir un campo pedagógico con estas tres posiciones. La dictadura va a hacer, va a disciplinar el canon, ¿sí? Va a hacer desaparecer con el peso que este término tiene en la dictadura, a lo que llamé la modernización incluyente, y va a fortalecer la modernización excluyente. De forma tal, y esta es la provocación, que es personal, me parece que más allá de grandes intentos e importantes, el gran debate pedagógico en la Argentina de la dictadura hasta la actualidad ha sido entre la defensa del canon y la modernización excluyente. ¿Sí? No dudo que hay tanto experiencias como políticas públicas que intentan, a un lado, heredar esto que estamos llamando modernización incluyente, pero que todavía, para mi gusto, y lo digo especialmente acá en clave de provocación, no terminan de constituirse como una fuerza contra. ¿Sí? La idea de cómo hemos perdido los sectores progresistas, o que nos planteamos como tal, la idea de reforma y nos entregamos en la idea de defensa. ¿Sí? Como, digamos, como una posición de, bueno, cómo me parece que tenemos este desafío, de poder terminar de lograr, creo que hay muchos avances, sobre todo en los últimos años, para esta línea, ¿sí? De poder pensar una política, volver política pública, la necesidad de una reforma profunda del sistema educativo, que no vengan por restablecer algo viejo, sino por formar algo nuevo, en esta misma, digamos, querer esta línea de poder pensar cómo lo que pasa en el sistema educativo, las prácticas concretas del sistema, la distribución de capital cultural, redunde en una distribución más justa y igualitaria de la distribución económica.
Sí tengo claro que no sé por dónde va, yo creo que pase, pero no lo vamos a hacer de acá solo. Así que en algún lado, tal vez acá estamos tirando ideas, espero que las preguntas después sirvan para eso. Muchas gracias por la invitación. Bueno, buenos días a todos. Yo, en primer lugar, quiero agradecer esta invitación al señor ministro, a sus colaboradores, a los organizadores de este evento. En segundo lugar, también, o sea, me alegra mucho estar con los colegas con quienes comparto esta mesa. Y voy a vincular eso con la presencia acá de muchos colegas con los cuales hemos trabajado en diferentes momentos. Yo no puedo dejar de mencionar que ha sido en la ciudad de Paraná, desde la UNER, con la colaboración del gobierno de la provincia, con la colaboración de la municipalidad, desde donde hace algunos años pudimos constituir muchos grupos que trabajaron la historia de la educación de sus provincias, haciendo un trabajo colectivo que muchos de ustedes conocen, que seguramente ahora necesitaría ser reescrito, mejorada su redacción, enriquecida la información, pero que, digamos, en su momento fue un esfuerzo colectivo, puesto que no existía internet, nos comunicábamos por teléfono, y la UNER financió gran parte de ese trabajo, y verdaderamente pudimos hacer desde aquí un esbozo de historia de la educación de las provincias argentinas con otros docentes como Edgardo Sana y con muchos otros con quienes nos pudimos juntarnos y trabajar desde Paraná. Y gran parte de la información fue información que estaba en la escuela normal. Trabajamos en los archivos de la escuela normal, doliéndonos al recordar las dos veces que Bruno Yenta perdió, tiró o quemó parte de esos archivos, y al mismo tiempo gozando por lo que aún conserva la Escuela Normal de Paraná. Y también otro lugar maravilloso, el Archivo Municipal de la Ciudad de Paraná, un lugar en donde uno realmente puede hundirse en medio de una cantidad de material inédito, de documentos inéditos de un valor increíble, ¿no? Y esto mismo ocurrió y sigue ocurriendo con los grupos de investigación, muchos de los cuales después siguieron trabajando como tales, y si no me equivoco, muchos de los cuales después fueron la base de la fundación de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, o al menos aportaron a la fundación de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. Pero sí quiero subrayar mucho el aporte de la provincia de Entre Ríos, en particular lo que se hizo desde la ciudad de Paraná en ese momento. Bueno, digamos, hablando del motivo que nos encuentra, yo quiero decir que con motivo del Bicentenario se escuchan opiniones solitarias y espontáneas acerca del papel que jugaron nuestros próceres en la conformación del sistema escolar argentino. Y que, digamos, quiero festejar mucho este evento porque, lamentablemente, uno no encuentra que haya aprendido en la sociedad, entre los intelectuales, y menos aún, mucho menos aún en los medios de comunicación, un fuerte interés por debatir el sentido de nuestra historia, y en particular de nuestra historia educativa, ¿no? Es decir, de alguna manera la atención pública está secuestrada por un presente absoluto, una actitud que, claro, forma parte de la cultura hegemónica neoliberal, pero que en su expresión argentina refleja cierto menosprecio por nuestra propia historia y cierta descalificación por los compatriotas, los colegas y los posibles antagonistas de un diálogo. Por eso, este evento, que es, creo, uno de los pocos, si no el único, que se está realizando en relación a debatir el Bicentenario,
me parece que tiene mucho valor. Adicionalmente, resulta preocupante escuchar opiniones diversas pero existentes que muestran un bajísimo nivel de elaboración de los acontecimientos que marcaron las diferencias en el pasado respecto a la educación y por lo tanto respecto a la nación, al país, a la sociedad, ¿no? En ese sentido, ya es casi intolerable que todavía se diga que como escuché el otro día, tuve una discusión al respecto, por eso los traigo, que Sarmiento es solamente un mito, que durante su gobierno no se avanzó en la construcción del sistema y que se lo reduzca a su infeliz postura respecto a la población indígena y a los inmigrantes sureuropeos. Tan intolerante resulta como que se crea que el sistema escolar argentino comenzó con Sarmiento, que Sarmiento lo fundó todo, borrándose de un plumazo las escuelas del rey, las parroquiales, las municipales y los orfanatos, aquellas convertidas en escuelas de la patria. También la evolución de esas instituciones educativas que constituyó protosistemas en varias provincias, donde los gobernantes o caudillos introdujeron las más avanzadas ideas pedagógicas y de organización escolar de la mitad del siglo XIX, como el sistema, o de antes, como el sistema lancasteriano, o la articulación entre la educación elemental y la secundaria, que empezaba a esbozarse apenas en la antigua escuela preparatoria. Artigas, Ramírez y Estanislao López merecen un homenaje especial de parte de la educación argentina. Entonces, el sistema tiene una larga biografía que sigue en gran medida las vicisitudes de la nación, pero también fue tomando una autonomía relativa a medida que se fue consolidando. La fundación de la Escuela Normal de Paraná marca un hito. Sus primeras generaciones egresaron munidas de una caja de instrumentos de organización escolar y didáctica destinados a normatizar y normalizar todas las escuelas del país. Los acompañaba una profunda vocación pedagógica y quedó en el relato oficial de aquel despliegue que eran recibidos en los pueblos y ciudades del interior como personajes importantes a los cuales se les concedía un especial respeto. No siempre ocurría así. En los informes de los inspectores y en la correspondencia que guardan archivos provinciales constan suficientes hechos conflictivos como para comprender que las dificultades con las que se encontraban aquellos maestros en comunidades ajenas, que los miraban con desconfianza, cuando no con agresión. Es sabido que varios de los maestros que Sarmiento había traído desde Estados Unidos sufrieron discriminaciones genéricas, religiosas y ataques de un extremo nacionalismo y también de un extremo localismo y provincialismo. Formados en el pensamiento liberal, expresamente elegidos por Sarmiento por su feminismo y protestantismo, y portadores del mandato de colaborar en la construcción de un Estado liberal, debían avanzar sobre terrenos donde reinaba una Iglesia católica bastante arcaica. El culto a la nación se había ido concretando en símbolos, canciones e himnos, festejos de efemérides que convergían en la densidad ritual indispensable para delimitar la identidad argentina en tiempos de inmigración masiva. La nación necesitaba consolidarse, solamente que quienes dirigían ese proceso eran los triunfadores de Pavón y solo concebían la construcción de instituciones como instrumentos de su propio poder. De tal modo, durante las presidencias de Mitre, Avellaneda y Sarmiento, y durante toda la República Conservadora de 1880 a 1916, se apiló ladrillo sobre ladrillo de un aparato de instrucción pública que bajaba desde el poder geográfica, cultural y económicamente central hacia los sectores sociales, las provincias, los géneros y las etnias. Las provincias repitieron el mismo esquema. Solo algunas excepciones que confirmaron la regla, los alumnos de los colegios nacionales pertenecían a las élites
salvo, estoy hablando muy rápido, tratando de leer muy rápido para aprovechar el tiempo, porque tengo otra parte que no quiero leer, entonces voy a calmarme. Salvo algunas excepciones que confirmaron la regla, los alumnos de los colegios nacionales pertenecían a las élites, eran varones y provenían de la capital federal y de las ciudades cabeceras de las provincias. Según Carlos Escudé, el miedo a la pérdida de un presunto carácter nacional premigratorio de las tradiciones criollas y del ascendiente sociocultural del viejo patriciado argentino se sumaba al miedo a la revolución. Debe comprenderse que la idea de barbarie acechando estaba totalmente fresca en el imaginario de los hombres de la República Conservadora. Entre la época del asesinato de Urquiza y la muerte de Felipe Varela, en 1870, el mismo año que, como hemos dicho, se funda la Escuela Normal de Paraná, que empieza a funcionar en el 81,